Hola mis hermanos, hoy le he pedido palabra al Señor y Él me dio primera de Timoteo del 6, voy a leer hasta el 16. Dice, si esto, si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Desecha las fábulas profanas y de viejas. Ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Palabra fiel es esta, y digna de ser recibida por todos, que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Esto manda y enseña: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sea ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Entre tanto que hoy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuidéis el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía, con la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Bueno, mis hermanos, aquí el Señor habla, dice que si uno se ocupa en las cosas que si uno enseña las cosas que uno lee aquí en la Biblia, pero también mediante el Espíritu de Jesucristo, claro, porque el don solamente uno lo puede recibir mediante Jesús. Él nos puede dar los dones por medio de su Espíritu Santo. Y también dice que uno deseche las fábulas de viejas o, o doctrinas engañosas, porque hay muchas cosas de doctrinas engañosas, y fábulas de viejas significa conocimientos de historia, de la historia de las cosas. O sea, por ejemplo, dice, hay parte en la Biblia que dice, no, no os preocupéis tanto de genealogías interminables. Eso habla cuando en parte de la palabra es necesario a veces saber, porque dice eh, que nació Cristo, que era eh, hijo de José, y José hijo ya, pero yo no recuerdo todo eso, pero al final llega y dice, pasa por todos, por, por todos los de la Biblia, y llega al final hasta Adán, hijo de Dios. O sea, el linaje viene de Dios, pero es bueno saberlo, pero espiritualmente solo eso es un conocimiento, no es como gran sabiduría en el espíritu. Entonces, por eso algunos empiezan con genealogías interminables y cosas así, y no son útiles. En realidad el Señor da el conocimiento para poder saberlo, pero no es lo más importante. Y bueno, también habla de la piedad. Preocúpate en la piedad, porque el ejercicio corporal para nada es provechoso, para poco es provechoso, porque el ejercicio corporal, o sea, ejercitar su cuerpo y todo eso, al final es vanidad. Todas las cosas de esta tierra, si uno se ocupa de ellas mucho, es vanidad. Y la vanidad nos separa de Dios, porque nos hace preocuparnos de nosotros mismos, de este cuerpo que se va a destruir y que tiene término. Y, y así, o sea, el ejercicio corporal no es provechoso en realidad, porque este cuerpo al final se va a destruir. Y si nosotros nos ocupamos más en este cuerpo de carne, no, no estamos aprovechando nuestra vida en realidad, sino que nos estamos yendo en vanidades y en cosas que el diablo puede ocupar
para perdernos de la verdad de Dios, del Espíritu, y empezar a ocuparnos más de cosas de las carnes y debilitarnos, y así Él nos pueda dañar más, nos pueda dañar mucho más y apartarnos de Jesús, de lo verdadero. Pero dice, porque la piedad para mucho aprovecha, porque tiene promesa en esta vida y en la venidera. Eso quiere decir que si uno es piadoso en esta tierra, y la piedad tiene que tener obras para decir que es verdadera piedad, claro. Entonces, eso quiere decir que eh, si uno hace la piedad en esta tierra, uno se apiada de los demás. Y apiadarse de los demás, por ejemplo, si yo sé la palabra de Dios, tengo que decir la verdad, tengo que hablarla, porque tengo piedad de ellos, quiero que se salven y ayudarlos de la manera que se pueda. Y cuando uno ayuda, su corazón, su espíritu se alimenta. Y además, uno está sembrando. Y cuando ustedes necesiten algún día, de a donde menos lo esperen, de a donde menos ustedes crean que puedan recibir algo, lo van a recibir por, por misericordia de Dios, que toque sus corazones y que ustedes han sembrado ahí. Y así, o sea, la piedad tiene promesa en esta vida y también en la venidera. Porque el que tiene piedad dice la verdad y habla verdad, y por medio de Jesús dice lo verdadero. Y así, entonces, sí, la piedad sí aprovecha, y mucho, porque Jesús tuvo misericordia y piedad de nosotros, y así nosotros también debemos tener misericordia y piedad de nuestros hermanos, de los perdidos y de todos en realidad. Claro, como dicen algunas partes de la Escritura, pero de algunos apartados, aún aborreciendo la ropa que usan, porque ellos puede que ya hayan escuchado la verdad y la aborrezcan, y eso ya es otra cosa. Tampoco los voy a odiar, pero no puedo juntarme con ellos, porque si no, se van a pegar sus malos espíritus y malas cosas. Van a querer entrar a mí. Cuando yo esté ahí, van a hacer una batalla espiritual tratando de entrar a mi corazón de una forma u otra. Entonces yo tengo que apartarme de eso, porque sé que ahí corre peligro el espíritu que Jesús puso en mí, que es su Espíritu Santo. Entonces, de eso debemos debemos cuidarnos en ese sentido. También dice, por esto mismo trabajamos, sufriendo oprobios, porque depositamos nuestra confianza en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, pero mayormente de los que creen, porque, porque nuestro Señor Jesús y Dios, el Padre y el Hijo y todos son un mismo Dios, santo y poderoso y eterno. Entonces dice que sufriendo oprobios, esos son problemas, cosas, ataques del maligno, del diablo, que utiliza a las mismas personas para atacarnos, para hacer una cosa y otra. Pero si nosotros creemos, lo vamos a aguantar, porque debemos cumplir sus mandamientos y hacer su voluntad y amarlo, porque esos son sus mandamientos, amarlo sobre todas las cosas. O sea, no ignorar unos mandamientos y tratar de cumplir otros. No, nada es a media para Dios. O es o no es. Nadie va a decir, el Señor va a decir, no, pero él casi lo hizo bien, así que a lo mejor sí, dejémoslo. Dios va y va a decir, para allá y para acá. Él lo hizo, él no lo hizo. Porque Dios es justo. Él nos ama, pero es justo. Es el juez justo. En él no hay injusticia. Entonces, a eso va, porque nosotros debemos sufrir por Él, por lo que Él nos mandó, sus ordenanzas y todo eso, porque creemos, hemos depositado nuestra confianza en el Dios viviente, porque las cosas que Él nos da son espirituales, no las vemos, a Él no lo vemos, y su palabra es espíritu, y tampoco podemos verla con nuestra vista humana, pero sí apreciamos los que sí lo tienen a Él. Yo aprecio cómo Él hace obras en mi vida, cómo soluciona mis cosas, cómo está ahí siempre y contesta cada vez, cada cosa que yo le hablo. Él la contesta.
y está conmigo siempre, y yo lo veo. No con mi vista humana, sino con la vista del Espíritu. Entonces, si yo confío en Él, claro que lo voy a hacer todo y voy a creer en Él y deposito mi confianza y voy a tener piedad por todos los hombres, así como Él la tiene siempre. Porque eso es confiar en Dios. Y dice, para todo, mayormente para los que creen, porque Él es el Salvador de todos los hombres, porque Él vino a salvar a todos los hombres, a todos en realidad. Pero no todos van a Él. Por eso dice mayormente para los que creen, porque los que creen le siguen a Él, le siguen a Él. Y claro, hacen sus mandamientos y lo aman sobre todas las cosas y van a recibir su Espíritu Santo. Y eso, por eso dice mayormente para los que creen, porque Él vino a salvar a todos los hombres, pero el que no cree, claro, ¿cómo va a salvarse si no cree? Porque creer es parte de la fe. Y el que no tiene fe no agrada a Dios. Y el que no cree, ¿cómo va a hacer lo que a Dios le agrada? Y no se va a salvar. Claro, eso es obvio. Y así, dice que ninguno tenga en menos tu juventud, porque muchos se creen porque son mayores o tienen muchos años. Pero yo les digo que pueden saber menos que un hijo recién nacido de Dios, que sí tenga el Espíritu Santo de Dios, y Dios sí le diga la verdad, y sí hable por medio de él. Y sí hable por medio de él. Sea palabra de Dios, no de hombre, porque muchos creen que porque ellos tienen muchos años su palabra es más fuerte o tienen mayor conocimiento. No es así. Si Dios está con ustedes y Él habla a través de ustedes, su palabra es fuego vivo y es verdadera y es de Dios. No importa la edad, no importa el tiempo. Dios sabe a quién ha dejado y para qué lo ha dejado. Porque unos pueden tener muchos años, pero su conducta puede ser orgullosa y aún de hombre. Aún de hombre. Y su sabiduría solo de hombre y no de espíritu, no del Espíritu de Jesús, que Él es el que sí comprende todas las cosas. Y así, entonces, por eso, nadie tenga en menos tu juventud ni menosprecie la juventud de alguno, porque el conocimiento no es de persona o de los años, sino del Espíritu de Dios, y es de Dios, no de los hombres. Eso es la primera razón y la humildad que hay que tener para saber cómo hacer correctamente las cosas. No dejando por vanagloria, por vanagloriarse por el tiempo que llevan en un lugar, porque muchos en las iglesias pueden llevar mucho tiempo, pero ni siquiera se han dado cuenta que lo que hacen aún es incorrecto. Aún es incorrecto. Y no han encontrado el verdadero camino a Jesús, el camino difícil de encontrar, que pocos lo hayan. Y así, entonces, nadie menosprecia a ninguno, porque solo Dios da testimonio de quién es su Hijo, y Él lo dará por medio de su palabra, y de que se cumplirá la palabra que sale por boca de sus hijos. No será hoy ni mañana, pero se cumplirá. De hecho, ya está cumplida. En Dios ya se cumplió, porque Él ya, si lo habló, lo dijo, ya está hecho. Solo hay que esperar el tiempo en esta tierra, pero en Dios ya lo hizo. Y así Él da testimonio por sus hijos. Y así, mis hermanos. Así que dice que se preocupen en la exhortación y en la lectura de la palabra, pero la exhortación por medio del Espíritu, no por otras cosas. Entonces, yo no voy a solo estar leyendo y exhortando lo que yo creo que sea, sino que el Señor me tiene que revelar lo que es en realidad. Y así yo voy a poder entender bien la palabra por medio del Espíritu Santo y en oración. Y dice
En otra parte dice, ocúpate en estas cosas y tendrás aprovechamiento. Y será manifiesto a todos, ¿por qué? Porque si Dios se los revela, eso es verdadero y es correcto. Y no tendrán error en su palabra, porque Dios es el que habla por medio de ustedes. Es su sabiduría, no es nada de cada uno de nosotros. Y por eso nada tiene que ver con juventud o tiempo en carne, porque Dios sabe a quién le da la sabiduría y el entendimiento en la palabra. Y dice, ten cuidado de ti mismo. Aquí habla para todos aquellos que con mucho tiempo en la iglesia y muchas cosas se creen muy grandes, pero aún no tienen el Espíritu Santo de Dios, o si lo tuvieron lo han perdido. Por orgullo, el diablo de alguna manera ha destruido sus corazones en orgullo propio, en palabras y doctrinas de Biblia. Porque ustedes siguen doctrinas, pero si no entienden el Espíritu, nada tienen. Por eso dice, ten cuidado de ti mismo, de lo que tú eres, de tus sentimientos, de tus emociones en tu carne. Porque hay que vivir en el Espíritu, no en la carne. Porque en la carne yo voy a querer saberlo todo. Yo voy a querer ser más que los demás. Yo voy a tener rencores. Yo voy a mirar y menospreciar a mi hermano. Así es la carne. Pero en el Espíritu yo no menosprecio a ninguno. Porque sé que todos son de Dios. Y no solo el conocimiento va a estar en mí. Porque el conocimiento es de Dios. Y está en Dios. Y está en Dios. Entonces Él le da el conocimiento a quien Él quiere y no siempre lo voy a tener, siempre yo. Pero no me va a faltar porque Dios es el que lo da y Él es el que da la palabra. Y no me faltará si yo soy su hijo y con Él estoy siempre. Pero también debo escuchar y saber escuchar con sabiduría, con la sabiduría de Dios, para poder distinguir entre lo bueno, lo malo y lo correcto, lo profano y lo no profano. Y así tomar lo bueno, porque Dios le da a quien Él quiere, y el que está con Él, Él le da lo suyo, de su palabra y verdad. Y cuidado también de la doctrina, de doctrinas, de cosas que están en la Biblia, pero el diablo las puede utilizar para que ustedes entiendan mal, y así perder a muchos, y así perder a muchos. Entonces, debemos tener cuidado de esas cosas. Dice, y así te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Y esto tiene mucho cierto, porque muchas de las cosas que yo hablo en los videos, y muchas cosas, el Señor me las da, es su palabra, es lo de Él. Y yo después, o en el momento lo estoy escuchando y yo claro me doy cuenta que es muy cierto y verdadero, espiritualmente muy cierto y verdadero, y es suyo, y a mí me sirve. Y yo también lo respeto y lo sigo, lo hablado, y lo vivo por medio de Él. Por medio de Él, porque es suyo. De hecho, yo cuando Él me da palabra no necesito pensar ni nada, solo dejo hablar lo que Él me da. Y todo es cierto, y todo está en la Biblia, en algún lugar. Por eso, cada vez que Él da palabra, salen partes escritas de la Biblia, y se me vienen a la memoria de inmediato. Porque toda su palabra está en la Biblia, y es verdadera y es cierta, y es espíritu. No es carne, no es para la carne, es para vivirla en espíritu y saber la verdad, que solo Jesús es la única salvación, no hay otra, y así no perderse en tantas cosas, no perderse en mentiras engañosas, y así se salva uno mismo, porque Dios le da la palabra, y esa palabra le sirve a uno mismo y a los que le oyen. Y los que oyen y respetan y siguen, se dan cuenta que sí es verdad. Entonces, debemos seguir a Jesús, que es el único camino, la verdad y la vida. No hay otro camino. Y seguirlo a Él no es fácil. Deben tomar su Biblia, empezar a leer todas las cosas, los mandamientos. Y si no pueden cumplir alguno, como el primero, que es el más importante, amar al Señor tu Dios con toda tu alma, mente y fuerzas. Es demasiado. Más que a ti mismo, más que todas las cosas del mundo.
Eso es lo más difícil de cumplir. Y si no lo pueden hacer, oren por ello y pídanselo a Dios. Díganle que lo quieren conocer, que Él venga a sus vidas. Y así tendrán la verdad. Y también, como, como decía mi amada hermana, mi amada en realidad, que decía que muchos en ese día dirán, Señor, Señor. Y Él les dirá, nunca os conocí, hacedores de maldad. Y ellos le dirán, Señor, Señor, no, no hicimos milagros y echamos fuera demonios en tu nombre. Y Él le dirá, nunca os conocí, hacedores de maldad. Aquí también va la otra escritura que dice, cuando ellos le decían, vimos a otros que ya no nos siguen, pero ellos reprendían y echaban demonios en tu nombre. Y se lo impidimos, lo reprendimos y se lo impidimos. Y Jesús, ¿qué les dijo? No se lo impidáis, porque el que no es contra nosotros, por vosotros es. O sea, que no se lo impidieran, porque ellos no eran contra Jesús. Y si no eran en contra, por Jesús eran. O sea, todos los milagros que ellos hacían eran por Jesús. Era por el poder de Dios. Y aunque ellos no amaran a Dios sobre todas las cosas, aunque ellos no fueran sus discípulos en verdad, lo hacían en el nombre de Jesús. Y al ocupar el nombre de Jesús, y si tenían fe y ocupaban el nombre de Jesús, sacaban el poder y autoridad de Jesús para reprender los demonios, sanar enfermedades y hacer muchas cosas. Pero no eran sus discípulos. Pero Jesús daba testimonio por su poder y a su nombre, porque por su nombre lo hacían. Entonces ellos en su corazón no eran de Jesús, realmente, no eran de Jesús. Pero Jesús daba testimonio a su nombre. Entonces ellos, como lo hacían en el nombre de Jesús, Jesús hacía el milagro y los demonios obedecían por eso. Entonces no todo el que haga milagros en el nombre de Jesús, eche fuera demonios en el nombre de Jesús, es de Jesús. Porque el que lo hace en el nombre de Jesús, Jesús lo permite, porque Él da testimonio de su nombre. Y ahí se dan cuenta que los hombres eran hombres, pero el nombre que ocupan y hacen los milagros es el de Jesús. Y es Jesús el que tiene el poder. Entonces muchos pueden hacer milagros y muchas cosas, pero no son de Dios. Sus corazones no tienen el verdadero Espíritu Santo de Dios. Y aún se guían por sus propias emociones, por sus glorias propias, por odios, por contiendas y muchas cosas. Y no tienen la paz de Dios en su corazón y el verdadero Espíritu Santo que los hace hijo de Dios. Pero Dios obra por su nombre, y Él da testimonio a su nombre y su poder por medio de ellos que lo invocan su nombre. O sea, el poder está en Jesús. Pero muchos de ellos llegarán ese día y le dirán, Señor, Señor, no profetizamos, echamos fuera demonios e hicimos milagro en tu nombre. Y Él les dirá, nunca os conocí, hacedores de maldad. Porque ellos podían hacer todas esas cosas, pero no tenían lo más importante en su corazón, que es el amor, porque Dios es amor. Y para amar a Dios hay que tenerlo a Él primero en el corazón. Y eso es lo más importante. Por eso dice, podéis hablar lenguas, podéis profetizar, podéis hacer milagros, podéis tener tanta fe que le digáis a este monte, moveos de aquí para allá y de allá para acá y será hecho. Pero si no tenéis amor, nada son. Estáis vacíos. Y a eso va. Porque ellos pueden hacer muchas cosas, pero si no tienen amor en su corazón, no tienen a Dios en realidad. Tienen fe, porque han visto el poder de Dios, saben que es real. Y por esa fe, por fe, sacan el poder de Jesús cuando invocan su nombre. Lo hacen milagros, pero su corazón no es de Jesús.
Pero si ellos no son contra Jesús, pero por Jesús son, pero no son de Él. Porque Dios sabe a quién Él utiliza. Así como cuando a mí me cambió Él, me utilizó a mi hermano, y Él no es nadie en converso. Él me dijo, ¿no has visto el video de esa joven que fue al cielo y al infierno? Y yo lo menosprecié, le dije, sí, no, como que no me interesaba. Pero Él utilizó a mi hermano. Y Él no era suyo. Pero Él tiene todo el poder para usar a quien Él quiere, para dar testimonio a su poder y a su nombre. Porque Él es el dueño de todo, el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Él es Dios. ¿Y quién le dirá que no puede utilizar lo que es suyo si todo es suyo? Así que no crean porque puedan hacer muchas cosas. Son de Dios. Primero deben cambiar su corazón y amar verdaderamente. Y no menospreciar a ninguno. Ser humildes en su corazón. Y tener a Jesús en su corazón, que es lo más importante. Porque no hay otro camino al cielo. Y seguirlo a Él y todos sus mandamientos. Todos. Y el mismo Espíritu que está en sus corazones los guía a toda verdad. Y así. Hay muchas cosas que os podía hablaros, pero bueno, el Señor me da lo que me da. Dios los bendiga. Los amo mucho. Mucho. Por eso les digo la verdad. Por eso les hablo la palabra de verdad y el entendimiento que Dios da en ella. Y a Él siempre le pido que me dé para poder hablar la verdad y que sea suya. No digo que sea algo mío, ni alguno, ni mi entendimiento, es su entendimiento. Pues sin Él yo nunca entendía nada. Y la Biblia solo eran palabras, y las entendía en parte y en otras. Pero Él da todo entendimiento y sabiduría. Bueno, mis hermanos, los amo, Dios los bendiga. Él es lo más precioso. Jesús es el único camino a la vida y la verdad. Búsquenlo de todo corazón, de toda verdad, y nunca se rindan en buscar. Nunca. Porque si se rinden, han negado su fe. Y el que no tiene fe, no agrada a Dios. Pero si lo buscan y lo buscan, aunque aún no se demore mucho tiempo, sigan buscándolo, Él vendrá. ¿Por qué? Porque si lo buscan aún y lo siguen buscando, lo encontrarán. Porque si aún lo buscan, es su obra. Y eso demuestra que aún creen que Él está y lo siguen buscando. Y a lo mejor Él los tiene a prueba para ver hasta dónde dura su fe. Porque Él les quiere entregar mucho, mucho, de verdad. Los amo. Dios los bendiga. Y Jesús haga vida su palabra donde Él quiera, en el corazón que Él quiera. Y sigan adelante. Búsquenlo. Él es lo más precioso, de verdad. Es lo más precioso. Él hace precioso a sus hijos porque Él es precioso. Él es lo más hermoso, santo y verdadero. Los amo. Dios los bendiga.